La reacción que ha podido tener el Estado, en este caso el gobierno, ante los incendios forestales. Lo preocupante que ha sido ver cómo no llega la ayuda de forma conveniente y a tiempo. Y nos preguntábamos aquí, ¿por qué ha demorado tanto en llegar la ayuda? ¿Cuáles han sido esos inconvenientes para responder a la expectativa, al clamor de tantos peruanos que vienen padeciendo por los incendios forestales? Jorge Det accedió a un informe de Contraloría, atención, y a una carta que llegó de Rusia. ¿Por qué? Porque el gobierno peruano el año pasado destinó 200 millones de soles para recuperar 8 aeronaves, 8 helicópteros que debían estar operativos ya por estas fechas. Muchos de ellos no lo están. ¿Y por qué? Tal como advierte la Contraloría en un informe reservado, hay serias deficiencias respecto al trabajo que se debía hacer. Pero la información que llega de Rusia es que la empresa que tuvo a su cargo los trabajos de recuperar estos helicópteros esenciales no cuenta con las calificaciones o con las certificaciones que la avalen. Entonces estamos ante un problema grande que el gobierno debe enfrentar en los próximos días, o por qué no decirlo horas. Jorge Det, con lo del detalle. ¿Tenemos o no tenemos la capacidad logística para poder enfrentar los incendios forestales que en este momento son un grave problema en la Amazonía? Si nos referimos a los temas de incendios forestales en sí, la aviación del Ejército no dispone de helibaldes o ambivaque para poder hacerlo. Sin embargo, la Fuerza Aérea lo dispone y los helicópteros de la Fuerza Aérea están trabajando para sofocar estos incendios. ¡Pase! Cuidado, las piedras. O sea, la gente tiene la sensación de que no ha habido, digamos, ni la logística ni la respuesta inmediata, ¿no? Eso es solamente una percepción. Entonces es bueno que los televidentes conozcan que esta es una operación de alto riesgo y no es tan fácil como parece. Ahora, mientras usted mira este reportaje, todavía hay focos de calor activos en varias regiones del Perú. El país continúa en llamas. Esta semana estuvimos al interior de una base militar buscando respuestas. Tenemos 16 aeronaves desplegadas a nivel nacional. General, ¿y son suficientes? ¿O usted considera que sí hay que pedir ayuda internacional? Me parece que esa parte de la ayuda internacional no nos compete a nosotros. Tenemos todos nuestros medios logísticos a disposición de la población para todo este tipo de casos. Nosotros estamos aquí en el Ejército para saber si tenemos la capacidad logística para poder enfrentar este desastre y además para contarles la historia de 4 helicópteros que debieron de haber estado operando hace varios meses, pero que recién estas semanas serán puestos en funcionamiento. ¡Salgan! ¿Qué relación tienen los incendios forestales que ya reportan 20 muertos con el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú? La respuesta es simple. Si no, escuche a la gente que en este momento lucha en medio de los incendios. Viniendo un helicóptero, 2 helicópteros, viniendo ya se hubiera apagado todo esto ya. Pero así tenemos que andar para apagarlos. Ayer en la noche se estaba acá hasta las 2, 3 de la mañana apagándole esto, porque pedíamos nadie. Vino los helicópteros, dieron una vuelta y se fueron. Para acá la vuelta también está horrible, ya más o menos más de 1000 hectáreas se han quemado y necesitamos apoyo del gobierno, helicóptero. Francamente es una desgracia que nuestro gobierno nos abandone. Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, Presidenta. Nada más. Sí. Señor, acá estamos atendiendo. Estamos aquí para saber dónde están los helicópteros que la gente reclama. Queremos un cálculo exacto y profesional de lo que realmente está haciendo el Estado, ya que los anuncios oficiales son notablemente inexactos. En sumatoria aproximadamente se han utilizado alrededor de 4.000 litros de agua para poder
mitigar estos incendios. Sin embargo, sí, bien, 288.000 litros de agua usados para poder apagar estos incendios. Informes de Contraloría y una carta enviada desde Rusia advierten de una grave situación que hoy exponemos. Además, revelamos 2 contratos millonarios para la reparación completa de 8 helicópteros rusos, 4 de ellos fabricados en 1992. Más de 200 millones de soles que el Estado invirtió y cuyo argumento textual para el uso del recurso público se resume en el siguiente párrafo. El presente proceso busca recuperar la capacidad operativa y condiciones de aeronavegabilidad de 4 helicópteros Mi-8 MTB-1 del Ejército del Perú con la finalidad de ser empleados en el cumplimiento de misiones de transporte de personal, apoyo al desarrollo nacional, apoyo en desastres naturales y toda aquella misión derivada de la situación de emergencia por el fenómeno del Niño, la Niña y el huracán Yaku. Si el Estado invirtió más de 200 millones de soles en reparar 8 helicópteros, 4 de la FAP y 4 del Ejército, y así recuperar la capacidad operativa, ¿por qué no se usaron en esta emergencia? En exclusiva habla la empresa encargada de repararlos. Hay algo que no cuadra. Sí, es muy preocupante que esto se dé en medio de contratos millonarios. ¿Quién tiene la responsabilidad acá? ¿Quién miente? Yo tengo mi verdad, que es esta. De 8 helicópteros, ya hemos entregado 4 al Ejército. Hoy día se está llevando la Fuerza Aérea 2. ¿Fuera de tiempo? No, con los aplazamientos legales, con adendas legales y cumplimientos dentro del plazo de las adendas, por circunstancias ajenas al Helicentro. La historia de los helicópteros MI de fabricación rusa, en los que se gastaron exactamente 200.900.000 soles, inicia en el 2023. De este total, 96.900.000 soles pertenecen a un contrato firmado en el mes de julio de ese año por el Ejército Peruano y la empresa Helicentro para realizar el overhaul, es decir, desarmar y volver a armar 4 helicópteros. Descríbame cómo recibieron los helicópteros. Mucha corrosión, bastante canibalización. El Estado... O sea, le habían quitado piezas. Habían aeronaves que no vuelan desde el año 2012, 2013. Desde hace 12 años este helicóptero estaba parado. No tenía presupuesto para poder colocarlo operativo. Según el contrato, estos helicópteros que hoy muestra el Ejército debieron de haber sido entregados a los 200 días de la firma del contrato, es decir, en febrero de este año. Sin embargo, según el propio Ejército, recién serán puestos en funcionamiento la próxima semana. Estos helicópteros van a reemplazar a los helicópteros que vienen trabajando, a los 16 helicópteros que se encuentran desplegados a nivel nacional. ¿Del retraso por qué se dio? Por la coyuntura internacional, el conflicto Rusia-Ucrania. Si es que no me equivoco, el contrato se firma en junio del 2023. Para ese entonces ya había guerra. Entonces el contrato se firma con el conflicto ya presente. Pero más allá del conflicto, las adendas no fueron por el conflicto. La primera adenda es por daños ocultos en los propios motores, que al desarmar por la cantidad de horas voladas tenían serios daños internos. Y eso tuvo que hacerse unos trabajos adicionales, adquirir y fabricar partes necesarias para que se puedan reparar esas partes. Y eso alargó un tiempo. Siendo sinceros, logísticamente nos falta, ¿no? Sí, logísticamente, como te dije, hay que separar 2 temas, ¿no? Uno, desastres producidos por el tema de los incendios forestales. Entonces, para eso son logísticas diferentes. Pero si yo tengo mis helicópteros acá, yo como he venido actuando, yo evacúo, yo reconozco, hago reconocimientos, yo hago puentes aéreos, yo ayudo a ese poblador que tiene algún problema y lo saco de donde está si tiene alguna emergencia. Entonces, no solamente se trata de Bambi Bucket o Helibaldes. Estos helicópteros que intentan controlar los incendios en algún punto de nuestra Amazonía pertenecen a la Fuerza Aérea del Perú. Esta institución cuenta con 2 Bambi Bucket de 1.500 litros y 2 de 3.000 litros, una especie de bolsas gigantes que cuelgan de los helicópteros y que usan el agua de los ríos o alguna fuente natural cercana para apagar el fuego. Solo tienen 4 de estos aditamentos para controlar los incendios en 22 regiones del país.
En algunos casos las cargas de agua no han podido ser lanzadas porque había nubosidad muy compacta en la zona y no se podía entrar. ¿Qué se hace ahí? Hay que esperar a que la meteorología mejore. Estamos supeditados a un tercero, que no es atribuible a nosotros. Se ha manejado de la mejor manera, de la manera legal, aparte de la manera técnica, y se ha podido llegar a entregar ya las aeronaves del Ejército. Las aeronaves de la Fuerza Aérea se están entregando en este momento. La FAP también firmó un contrato por 104 millones de soles con la misma empresa Helicentro para la reparación overhaul de 4 helicópteros MI, los cuales también fueron entregados fuera del plazo establecido utilizando adendas. Lo que sucede es que los motores, los conjuntos mayores y otros componentes de alto valor necesariamente tienen que enviarse a la fábrica. Y la fábrica queda en territorio que está comprometido ahora por la guerra. Sin embargo, aquí no hablamos únicamente del retraso en la entrega de las aeronaves. La situación más preocupante llega desde Rusia, a través de una carta de la National Aviation Service Company, NASC. NASC es un holding ruso, que es el que permite o certifica algunas empresas en el mundo para realizar tal o cual trabajo, aeronaves del Estado. En el mismo documento, la NASC sentencia: tenga en cuenta que una serie de empresas comerciales, entre las que se encuentra la empresa Helicentro Perú, ofrecen servicios para el suministro de componentes aeronáuticos y overhaul de helicópteros rusos a sabiendas que no disponen de licencias, certificaciones correspondientes. Helicentro Perú no tiene ninguna autoridad de acuerdos de cooperación técnica y comercial con NASC. En particular, no tiene certificado válido de instalación aprobada de reparación de aeronaves. El contenido de esta carta es muy grave, señor Juan, porque lo que nos dice acá es prácticamente que el trabajo que ustedes le están haciendo al Estado no es legítimo. Primero, Helicentro Perú es una empresa certificada por la Autoridad Aeronáutica, nuestra ley. Claro, pero estos helicópteros son rusos. Por supuesto, la certificación que y NASC dice que los fabricantes, que ellos son los únicos certificados por el fabricante. Por favor. Claro. Entonces, mientras nosotros tengamos la capacidad certificada por la Autoridad Aeronáutica del Perú, donde incluye estos modelos de helicópteros, los Mi-8 MTB-1, los Mi-17-1B, los 171 y series, nosotros como empresa civil no tenemos ningún problema de hacerlo. ¿Contrató el Estado una empresa cuyo trabajo no es reconocido por el fabricante? La carta es una media verdad. Y una media verdad es una mentira. ¿Y qué motivación tendría? Comercial. Prueba de ello es que si nosotros no estuviéramos autorizados por la entidad rusa NASC, no hubiéramos podido reparar los motores, la transmisión de los AI-9, ni nos hubieran vendido las NASC. NASC. Pero NASC dice que no, en su carta. ¿De dónde vienen los motores? Entonces hay una contradicción. Esto es un juego, esto es un tema comercial. Porque miren, sin embargo, esta institución extranjera no es la única que se ha pronunciado sobre este caso. La Contraloría del Perú, el órgano de control interno, en mayo de este año, emitió un informe que pone en duda la inversión de más de 200 millones de soles por parte del Estado. El recurso técnico de 200 horas y 8 años de operación, certificado por Helicentro Perú por la presunta culminación de los trabajos de overhaul, no aseguraría la extensión del tiempo de vida útil de 35 años de los helicópteros MI, lo que no garantizaría la continuidad y operatividad de los helicópteros. ¿Qué motivación tendría la Contraloría para hacer ese informe? ¿La Contraloría tendría una motivación comercial también? Podría ser, el señor Saresi sí, tal vez. ¿Cuáles son las motivaciones? La verdad, no la sé, ni quiero especular. O sea, usted dice que el informe de Contraloría tendría... Puede ser hasta sesgado. ¿Estábamos preparados para unos incendios de esta magnitud? Lo que hemos experimentado ahora seguramente nos va a traer muchas enseñanzas. Una de ellas probablemente es equiparnos convenientemente para este tipo de eventos, ¿no? Los oficiales de las Fuerzas Armadas trabajan con lo que tienen, pero los encargados de gastar el dinero y ejecutar las estrategias de prevención deberían de ir en la misma línea para evitar que casi siempre los desastres nos agarren desprevenidos.
Resuena algo grave que acabamos de escuchar. Lo dice uno de los entrevistados, me parece el representante de esta empresa Helicentro. ¿Cómo se da en el camino, a lo largo de los años, largos años en que se utilizan estos helicópteros, el cambio irregular de repuestos, la canibalización de partes del helicóptero que no saben claramente dónde terminan? Y sin duda puede haber un mercado negro de piezas de marca, con calidad, con vida útil, que son retiradas de las aeronaves y terminan en ese carrusel irregular. Y mientras tanto, estos helicópteros inoperativos o volando en condiciones que son peligrosas para nuestras propias Fuerzas Armadas. Otro tema importante que lo comenta Jorge Det en medio de esta crisis por los incendios forestales. Solo 4 helicópteros operando en 22 regiones que clamaban, que pedían atención inmediata. Y uno se pregunta si el gobierno, como ha repetido en estos días, para no aceptar la declaratoria de emergencia, que finalmente se aceptó, el gobierno señalaba que esta es una situación que se presenta cada año por esta misma época, ¿por qué no se tomaron las previsiones para contar cuando menos con estas 8 aeronaves? Vamos a continuar investigando el tema porque hay muchas preguntas por responder.